mindset creativo y pensamiento algorítmico. El caso invisibilización digital de las comunidades afrocolombianas. Hola a todos, mi nombre es Ambrose Mahmoud y en este video voy a analizar la relación entre dos conceptos fundamentales para la comunicación digital contemporánea, el mindset creativo y el pensamiento algorítmico, para ilustrar cómo estos dos enfoques se articulan en la práctica. He seleccionado un caso real y urgente, la invisibilización digital de las comunidades afrocolombianas. Este problema no solo tiene implicaciones sociales y políticas, sino que además nos revela con claridad cómo el diseño de los algoritmos de las plataformas digitales puede amplificar o silenciar voces y cómo el pensamiento creativo puede convertirse en una herramienta de resistencia y visibilidad. A lo largo de este video desarrollaré tres momentos: la contextualización del problema, el análisis de cómo se manifiestan el mindset creativo y el pensamiento problema, el análisis de cómo se manifiestan el mindset creativo y el pensamiento algorítmico en su solución, y finalmente una reflexión sobre las implicaciones comunicativas de esta relación. Contextualización del problema. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE, publicado en 2018, las comunidades afrocolombianas representan aproximadamente el 9.34% de la población del país. Sin embargo, su presencia en los ecosistemas de comunicación digital es notablemente escasa, especialmente en lo que respecta a la amplificación de sus demandas sociales, acceso a salud, educación de calidad, respeto por el territorio y visibilidad frente al racismo estructural. Esta ausencia no es casual, como señala Lev Monovich en su obra El software toma el mando, publicada en 2013. Las plataformas digitales no son espacios neutros, están diseñadas con lógicas que priorizan ciertos tipos de contenido sobre otros. En el caso de redes como Instagram, TikTok o YouTube, el algoritmo privilegia el contenido con mayor engagement, likes, comentarios, reproducciones, tiempo de permanencia. Esto genera un ciclo en el que los contenidos que ya tienen audiencia siguen creciendo, mientras que las voces minoritarias o con menos recursos digitales permanecen invisibles. En otras palabras, no basta con tener algo importante que decir. Es necesario comprender cómo funciona el sistema para que ese mensaje llegue. Pensamiento algorítmico aplicado. Aquí es donde entra el pensamiento algorítmico. Janet Wing, en su artículo Computational Thinking, publicado en Communications of the SCM en 2006, define este concepto como la capacidad de descomponer un problema complejo en pasos lógicos, identificar patrones y diseñar secuencias de acciones que conduzcan a una solución específica. Es decir, pensar cómo lo haría un algoritmo, pero desde la mente humana. Aplicado al contexto de la comunicación digital, el pensamiento algorítmico nos permite entender, por ejemplo, que un video publicado entre las 6 y las 9 de la noche, de martes a jueves, tiene mayor probabilidad de ser impulsado por el algoritmo de TikTok, o que utilizar entre 3 y 5 hashtags relevantes, ni demasiado generales ni demasiado específicos, incrementa el alcance orgánico en Instagram. Un ejemplo concreto que ilustra esto es el caso de Lali, un joven de Guapi, municipio del Pacífico Caucano. Lali utiliza videos cortos en plataformas como TikTok e Instagram Reels
para hablar de algo que pocas veces aparece en medios tradicionales: el trauma psicosocial generado por la violencia armada en su territorio. Un dolor profundo, sistemático y que durante décadas ha permanecido invisibilizado tanto en la agenda mediática como en la política pública. Lo que nace particularmente valioso su caso desde el pensamiento algorítmico es que Larry no publica de forma aleatoria. Analiza qué formatos generan más retención, en qué horarios su audiencia está más activa y qué combinaciones de palabras claves posicionan mejor su contenido. En esencia, está aplicado un algoritmo, identifica el problema, define los pasos, ejecuta la secuencia y ajusta según los resultados. Eso es pensamiento algorítmico al servicio de una causa que el sistema ha ignorado. Mindset creativo como complemento. Sin embargo, el pensamiento algorítmico por sí solo no es suficiente. Un contenido que optimiza variables técnicas pero carece de autenticidad narrativa o impacto emocional difícilmente genera la conexión necesaria para movilizar audiencias. Es aquí donde el mindset creativo resulta indispensable. Luciano Floridi, en su libro The Fourth Revolution, publicado en 2014, nos recuerda que vivimos en una era en la que la información no solo describe la realidad, sino que la construye. En ese contexto, la forma en que contamos las historias importa tanto como los datos que presentamos. El mindset creativo implica la disposición para explorar problemas desde ángulos no convencionales, cuestionar supuestos, combinar elementos de disciplinas diversas y encontrar soluciones originales que no siguen los caminos ya trazados. En el caso de las comunidades afrocolombianas, el mindset creativo se manifiesta en el uso de formatos innovadores, documentales breves construidos con teléfonos móviles, reels que combinan denuncia social con expresiones culturales como el curulao o la gastronomía del Pacífico y narrativas visuales que reconstruyen la identidad colectiva desde la resistencia. Volviendo al caso de Larry, lo que distingue su contenido no es únicamente la estrategia técnica, sino la valentía narrativa de hablar del trauma. Sus videos no presentan estadísticas frías ni titulares de noticias. Muestran el peso emocional de crecer en un territorio atravesado por la violencia armada, el duelo colectivo de comunidades que han perdido vecinos, costumbres y territorio, y la sensación de que ese dolor nunca aparece en ninguna pantalla. Esa es la creatividad en su forma más profunda. Convertir una herida invisibilizada en una historia que obliga al espectador a detenerse, a mirar, a sentir. Y cuando eso ocurre, cuando alguien comparte este video porque le tocó el alma, el algoritmo lo interpreta como contenido de alto valor. El mindset creativo de Larry logra lo que ninguna optimización técnica puede hacer sola: crear empatía real. La creatividad convierte un problema estructural en una historia que la audiencia puede ver, sentir y compartir. Y ese compartir, ese engagement genuino es precisamente lo que el algoritmo necesita para amplificar el contenido. Mi conclusión: la relación entre el mindset creativo y el pensamiento algorítmico no es una tensión entre arte y técnica, es más bien
una complementariedad necesaria en el ecosistema de la comunicación digital actual. El caso de las comunidades afrocolombianas nos enseña que comprender la lógica de los sistemas, es decir, pensar algorítmicamente, puede ser un acto político, y que la creatividad, cuando está anclada en la identidad y la denuncia genuina, tiene el potencial de superar las barreras que el mismo sistema impone. Como futuros comunicadores, tenemos la responsabilidad de desarrollar ambas capacidades: la de diseñar estrategias con base en datos y lógica, y la de construir narrativas que tengan verdadero impacto humano. Porque un algoritmo puede distribuir un mensaje, pero solo la creatividad puede hacer que ese mensaje importe. Un algoritmo distribuye mensajes. La creatividad los convierte en humanidad. Muchas gracias por ver este video. Quedo atento a sus comentarios y preguntas en el foro.